Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde nos están escuchando. Les agradecemos por su paciencia y esto es desde el sur. Estamos ahora muy contentos de tener finalmente esta invitada, Tatiana. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por conectarte. ¿Nos escuchas? Te escucho perfecto. Muchas gracias, Jorge, por el espacio y bueno, esperamos que sea una conversación muy agradable sobre comunicación política. Muchísimas gracias. Entonces, no se olviden de conectarse con Radio Jornalera. Ya estamos en todas las redes sociales, en Spotify. Estamos empezando ya con darle a este a este podcast, un poquito más de publicidad. Así que les invitamos a que se conecten. Pueden escuchar desde donde quieran y desde donde estén. Radio Jornalera y este programa desde el sur, un programa del pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias especialmente a ti, Tatiana, por hacer espacio en tu agenda para poder tener esta conversación. Y a la gente que nos ha estado mandando mensajes, le pido mil disculpas por la parte de la tardanza. Sé que habíamos puesto que esta entrevista iba a empezar a las 12, pero lo empezamos ahorita, estábamos con un poquito de problemas técnicos. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cómo has pasado? Muy bien, Jorge. Yo estoy acá en Ecuador para la gente que recién me está escuchando y que apenas me conoce. Estoy acá en Quito, Ecuador. Contenta de compartir con ustedes y bueno, empecemos. Perfecto. Cuéntanos un poquito, Tatiana, quién eres tú, qué haces tú, a qué te dedicas, y así la gente te va conociendo también. Y gracias también porque estás conectada desde allá, desde la mitad del mundo. Así es. Mira, bueno, yo siempre digo que soy una comunicadora por profesión, porque es mi profesión, pero también por pasión, por un servicio y por vocación. Me dedico ya al asesoramiento de comunicación, tanto a personajes públicos, políticos, a gente profesional en general, de los diferentes campos y diferentes sectores ya desde hace 15 años aproximadamente. Entonces, en todas estas variedades de personas que he tenido la oportunidad de conocer, entre deportistas de élite, gente que trabaja, por ejemplo, en las minas, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja como médicos, te das cuenta que la comunicación, más allá de ser una herramienta solamente que lleva un mensaje, es una herramienta de servicio. Y es así como debemos entenderla la comunicación. Y bueno, más adelante he tenido la oportunidad, después de haber empezado mi carrera como tal, como asesora de comunicación, de asesorar o acompañar en el proceso de comunicación política de campaña, tanto aquí en el Ecuador como fuera.
He tenido la oportunidad de trabajar con gente de México, con gente de España, ¿sí? ¿Y cómo entra? No, te quería preguntar por qué te entra este gusto por la comunicación, ¿de dónde nace? ¿Por qué crees que de repente te empieza a llamar la atención la comunicación? Pero yo creo que nací con esto. Nací con este gusto. Te digo esto porque me acuerdo que a los 5 años yo ya empiezo a jugar con radios y con micrófonos. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios de comunicación, tanto en radio como televisión y en prensa escrita. De hecho, yo tuve una revista en algún momento. Entonces, creo que se fue forjando y formando esa pasión y luego cuando me encuentro ya que existe una profesión como tal, pues me dedico a eso. Y con el paso del tiempo, a la par ya de que ejerzo mi profesión, empiezo a especializarme en diferentes campos que refuerzan la comunicación y que probablemente en las universidades no te dan como materias. Y cuéntame un poquito cómo vives la transición entre la comunicación antigua o la comunicación que se hacía antes, que no era a través de redes sociales, y esa transición y de repente nos toca a los que somos de esta generación, que ahora es todo Streamline, StreamYard, y ya está todo en las redes sociales, ya no está solamente en la típico frecuencia modulada, amplitud modulada, que es el FM o el AM, o igual para la televisión, tenías que estar en espacios televisivos. Ahora cualquier persona puede comunicar simplemente subiendo una foto de perfil a sus redes sociales. Así es. Mira, yo creo que nosotros de esta generación, me refiero, estamos en el mejor momento tanto de comunicación como de los negocios. Cuando llega el tema de la pandemia y prácticamente se aceleró todo el proceso comunicativo, nos globalizamos de un día para el otro de una manera bastante significativa y bastante importante e interesante. Yo hacía mis cursos de forma presencial. Wow. Entonces, cuando viene la pandemia, yo me asusté terriblemente y dije, me quedé sin trabajo. Ese fue mi pensamiento número uno. Dije, me quedé sin trabajo porque ¿qué voy a hacer? Claro, la gente, por varias vías. Primero, porque las empresas, que era mi nicho de mercado principal, las empresas, el primer recorte que hacen es en tema de capacitación. Y la capacitación en comunicación en ese momento no era una prioridad. Entonces, por un lado. Y por otro lado, al ser presencial y no poder justamente reunir la gente para los cursos y demás, me vi completamente perdida y dije, perdí trabajo. Empiezo a hacer yo lives diariamente para que la gente, para compartir conocimiento de comunicación con la gente y a la gente le empieza a gustar. Y entonces se me abre otro nicho de mercado. Y es cuando me di cuenta que esta forma nueva de comunicar te permite llegar a una cantidad de gente impresionante. Y Impactar ahora, probablemente de una forma que antes no lo hacías. Y entonces creo que esa cercanía también que sí te permite las redes sociales y que te permite la tecnología es bastante, es beneficioso, es positivo. y ahora haces lives o en vivos muy seguidos que de hecho son súper buenos. Les recomiendo que le sigan a ver si ya nos compartes tus redes sociales. Pero hablas mucho de esta parte de la comunicación en todo sentido. Explícanos un poquito para entrar ya en este tema. ¿Qué es la comunicación en sí y por qué se nos ha puesto también solamente en nuestra cabeza y se nos ha vendido la idea de que comunicarnos es solamente estar atrás de un micrófono? Mira, cuando yo empiezo mi carrera como comunicadora, cuando empiezo mi carrera como comunicadora, asesorando, preparando a la gente para congresos, para cumbres, en general, lo que empiezo a darme cuenta es que la gente, más allá de querer saber cómo expresarse, cómo mover los brazos, cómo modular la voz, me doy cuenta que vienen con muchos heridas, golpes, impactos que trascienden el solamente cómo te ves, ¿ya? Sino ya iba mucho más a la parte humana. Entonces me empiezo a formar tanto en áreas como psicología, en biología, en temas de comportamiento humano, en neurociencias,
Y me voy dando cuenta de que la comunicación no es solamente lo que te digo, sino que nace del cómo me siento primero. Entonces, voy viendo que la comunicación es una parte tan integral del ser humano y tan natural, Jorge, porque mucha gente piensa, es que tú naciste para comunicarte, en cambio yo no. Y eso es falso, porque la comunicación es parte de tu instinto de supervivencia. La comunicación es parte del instinto de supervivencia. O sea, no existe la formación de un grupo pequeño. El hombre primitivo no pudo armar sus comunidades, sus grupos sociales pequeños, y no existiría la sociedad como existe ahora con ausencia de la comunicación. Es decir, Por supuesto. que la comunicación es tu primera herramienta de supervivencia, tanto para conseguir un trabajo, como para conseguir una pareja, como para la reproducción, como para la sociabilización. Es decir, para todo necesitas la comunicación. Y Y entonces es ahí parte es cuando yo empiezo, también. dime, Es parte del instinto nuestro también, pues. por supuesto, por supuesto, claro que sí. La comunicación es parte muy propia del ser humano, muy natural. ¿Y cómo empiezas a decidir entonces, como hablabas del nicho de mercado, cómo empiezas a decidir en decir, bueno, por este lado me voy o por este lado me voy? ¿Cuál fue, en qué momento tomas esa decisión? Mira, a mí las empresas, trabajar con empresa privada realmente ha sido una enorme bendición. Me han abierto las puertas y a través de ellos yo he podido conocer lo que es la asesoría ya a personas de manera individual, personas que probablemente tienen el miedo escénico, que es muy común, o gente que no sabe comunicarse con sus líderes, con sus jefes, o a su vez gente que está liderando, por ejemplo, grupos sociales o que está como jefe de algún grupo dentro de una empresa, una organización y que no pueden ejercer el liderazgo. Empecé a hacer diferentes nichos. Dije, ok, dentro de una empresa es muy necesaria la comunicación, ¿ya? Desde el punto de vista organizativo hasta el punto de vista desde una cultura organizacional, que se forme una cultura organizacional amigable, donde se evite, por ejemplo, los chismes, donde se evite los malos entendidos, donde se evite los conflictos, hasta poder generar una cultura donde la comunicación sea mucho más efectiva, más rápida y hacia afuera sea una comunicación comercial. Entonces dije, tengo aquí un nicho de mercado que son de plano las empresas en general. Luego, el segundo nicho de mercado es la gente que a través de las mismas empresas o los lives que vengo haciendo, me han dicho, Tatiana, tú das cursos de forma personalizada porque me siento muy tímida, porque soy tímido, tengo miedo escénico, me da nervios hablar en público, me olvido de las cosas, no sé cómo gestionar la información. De pronto me han dicho, Tatiana, yo me doy cuenta que cuando yo hablo la gente no me hace caso. Estoy en un almuerzo y mi información es irrelevante. Apareció mi segundo nicho de mercado y luego por cosas de la vida me fueron contactando ya personajes públicos y personajes políticos porque ya me iba conociendo un poco más de gente y a través de ellos he podido ya palpar lo que es la comunicación ya directa en los medios, en los medios, independientemente de cuáles sean, si Cuéntame, son digitales, a mí me de encanta hacer, cualquier tipo de naturaleza. a mí me encantan hacer estas entrevistas cuando le ponemos con un ejemplo. Cuéntame un ejemplo de alguien de algún cliente o algo que a alguien le has dado la comunicación o le has enseñado a hacer algo y se te ha quedado marcado, que se te ha quedado marcado, alguna historia, cuéntanos, para que la gente sepa. A ver, mira, te voy a contar desde dónde, tanto mi proceso como lo que me pasó con uno de ellos. Entro yo a trabajar con un equipo de fútbol acá en Ecuador y para mí era un enorme desafío porque cada audiencia tiene sus características, tiene su naturaleza y tiene sus desafíos. Entonces, para mí representaba realmente un reto porque trabajar con chicos súper jóvenes, ¿ya? Donde no están acostumbrados tanto a sentarse y aprender, donde probablemente no han pasado por la escuela, no han pasado por colegio, no les gusta el tema de la capacitación, por un lado. Luego tenía otro punto en contra, que estaban en una edad, los chicos y los jugadores, donde generalmente están súper activos. Entonces, el desafío era que me presten atención.
Por otro lado, cuando yo ingresé a jugar con a trabajar, bueno, con estos jugadores, una de las recomendaciones que me hizo el contratante fue: Tatiana, nosotros estamos encantados con el programa de comunicación, vemos que los jugadores lo necesitan, pero el problema que vemos es que eres mujer y no creemos, exacto, mira cómo fue hace muchos años ya que empecé, y me dicen, no creemos que no lo puedas hacer, finalmente tú conoces el tema, pero lo que pensamos es que por la edad de los chicos y porque son hombres y por el medio, una, te van a faltar el respeto o probablemente no te hagan caso. Entonces, nosotros firmamos este contrato siempre y cuando la persona que les dé la capacitación sea un hombre. Ay, Dios. En ese entonces yo trabajaba de la mano sí, de la mano de uno de mis socios, que es hombre, pero no maneja los temas que yo manejo y no estaba preparado como para dar esta capacitación. Entonces yo le había comentado y me dice, pues no sé qué hacemos, entonces se cayó el contrato. Digo, no, no se cayó el contrato, yo voy a ir y finalmente el día que tengamos la primera clase, la primera capacitación con los jugadores, pues recién ahí se van a dar cuenta que soy yo. Me habían llamado y me dicen, Tatiana, ¿está todo listo? Y les digo, sí, sí, está todo listo, tú tranquilo, yo ya tengo todo armado, todo listo, el material y demás. Me dicen, bueno, solamente no te olvides de la recomendación que te hicimos, que sea un instructor y que no seas tú. Dije, ok, no hay problema. Finalmente llega el día y fui yo. Y no había ningún compañero hombre, no tenía ningún instructor. Y me dicen, Tatiana, nosotros te habíamos dicho, le digo, mira, hagamos una cosa, yo doy esta clase, este entrenamiento, y si los chicos me faltan el respeto, y si los chicos, tú te das cuenta que se me salieron de las manos, perdí el control de ellos, pues está bien, no hay problema, es más, yo te devuelvo esta inversión. Y como que se cogió la cabeza y me dijo, bueno, hagámoslo. ¿Sabes que me fue tan bien? Nunca, nunca me sentí faltada al respeto, nunca me faltaron el respeto a los jugadores. Hubo realmente una camaradería con ellos, ¿sabes? Dentro de la línea del respeto, por un lado. Y por otro lado, también se formaron amistades con algunos de ellos de una manera muy bonita, con sus esposas incluso, con las esposas de los jugadores, y fue muy lindo. Y luego, ya con lo que me preguntas de cuál fue la anécdota que yo he tenido aquí, uno de los jugadores, curiosamente, en esa época donde yo estaba entrenando a todo el equipo en comunicación, tuvo una controversia bastante importante a nivel futbolístico y a nivel personal. Entonces, ya recapitulando, donde yo le dije, mira, sí tenemos que trabajar en cómo das el mensaje, pero lo que me interesa saber a mí es cómo estás tú, porque el mensaje va a ser el reflejo de cómo te sientes, ¿sí? El mensaje, incluso cuando nosotros preguntamos cómo estás, siempre va a ser el reflejo de cómo estás tú primero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás a los tiempos? ¿Sabes? Vas dando un En el, reflejo de quién eres y exacto, en el tono, en cómo gesticulamos. Entonces yo le decía, yo te puedo enseñar a falsear emociones, yo te puedo enseñar a enmascarar lo que eres, pero eso en algún momento se va a caer. La credibilidad solamente te la va a dar la convicción de lo que tú estás viviendo. por Entonces supuesto. tenemos que trabajar la parte mental y la parte emocional y que eso sea coherente con lo que quieres mostrar. Y empezamos a trabajar y ahí me fui dando cuenta, ha sido una experiencia muy bonita porque me fui dando cuenta de que la comunicación, como te digo, trasciende el cómo te ves. A veces entendemos bueno, esta persona trabaja en medios de comunicación y es muy superficial y todo, pero detrás de la comunicación, de cómo te expresas, de cómo comunicas, hay una gran cantidad de herramientas, principalmente emocionales, mentales y psicológicas, que te permiten definitivamente llegar a la gente, pero llegar de una manera auténtica, eh, de una manera real y con convicción, Y lo que que, es lo y más lo que, importante. y lo que yo más creo que destaco en esta clase porque también fui parte de hacer un documental, de hecho, para niños que en el Valle del Chota, donde es una ciudad en el Ecuador,
donde la mayoría, o el Chocó en Colombia también, una mayoría de personas, de niños, que lo único que quieren llegar a ser son futbolistas. Y entonces cuando llegan ya a ser futbolistas, están totalmente, se sienten totalmente cohibidos, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando llegábamos y le entrevistábamos, le mando de hecho un saludo, que siempre se conecta, se llama Aníbal Chalá, y él tenía 13 años y hablamos, y él hablaba muy bien, y luego después, cuando él salió a París, todos el equipo le había puesto, y me contaba que le había puesto una persona que le enseñe a comunicarse, a cómo a tratar con los medios, porque no salimos de ahí. Parte de este proyecto, Tatiana, también de Radio Jornalera, es casi lo mismo. Lo que me contabas es lo más bonito que he escuchado, que muchas veces, o lo que se logra cuando le das ese espacio a la gente, que es, bueno, ninguno de nosotros que estamos en esta radio jornalera hemos ido a la escuela para aprender a ser comunicadores o reporteros, y muchas veces solamente es esas ganas de hacerlo, pues. Entonces, este espacio se creó justamente para eso, para que trabajadoras domésticas y jornaleros tengan un espacio de sentir ese poder, y ese poder de la comunicación. Y con eso quiero transitar a un parte de lo que habíamos quedado en hablar en esta entrevista, porque sé que tenemos un montón de tópicos que debemos hablar, de temas que debemos hablar. Y me gustaría igual comprometerte a que ojalá podamos seguir haciendo más de estos temas, porque son muy importantes. Y quería hablar un poquito de la parte de la comunicación de los líderes. Sí la habíamos puesto en la política, y vamos a hablar un poquito más de ello para ir analizando algunos políticos de cómo hablan, pero más que todo quiero que esto se vuelva en una herramienta, en clase de herramienta que tú le puedas dar a la gente que te escucha y a la gente que nos escucha, que son líderes de sus organizaciones, que son líderes comunitarios, y que a veces, y he escuchado esto un montón cuando doy yo mis talleres, que dicen, me da pena de hablar, me da penas de comunicarme, no sé si me va a salir bien. ¿Cuáles son esos consejos o esas cositas, esos tips que tú les puedas dar a la gente que nos está escuchando, del cómo sobrellevar ese miedo cuando tenemos ese miedo de querer hablar, o nos da esa pena que muchos hablan de que queremos hablar en público y nos da pena porque no queremos preguntar? ¿Cuáles son esos tips que tú le puedes decir ahora a la gente que nos está escuchando? Mira, ahora que me dices esto, es que la cantidad de limitantes, Jorge, la cantidad de limitantes que tiene la gente por no saber comunicarse, o por no querer comunicar, o por tener el miedo a comunicar, es impresionante. Que va desde el que tú no puedas comprar un producto, cambiar un producto o un alimento en un restaurante, te lo sirvieron mal y te quedas con eso porque no quieres pedir nada, porque no te crees merecedor. Y ya voy a hablar de cuáles son esas partes psicológicas que nos sabotean la comunicación, y te impide conocer una pareja, conocer una persona que te gusta, cerrar el negocio que quisieras, ir a la entrevista que tanto estabas esperando. Entonces, hay mucha gente que ha pasado por mis cursos que no ha ido a la entrevista porque no se ha sentido capaz de desarrollarse en ese campo. Entonces, realmente es muy complejo y muy perjudicial cuando una persona no sabe comunicarse. Por otro lado, la comunicación tiene estratos, ¿ya? La comunicación tiene estratos. ¿Y de qué dependen esos estratos? Justamente de tu formación y de tu preparación, y no estoy hablando de una preparación formal. ¿Dónde parte el que tú aprendas a comunicarte mejor? Primero en tu mente. O sea, parte de ahí. Lo que te decía hace un momento, hay mucha gente que dice, es que tal persona nació para eso, nació para comunicarse, es buena relacionándose. No, no, parte de nuestro instinto de supervivencia, parte de nuestros recursos de supervivencia es la comunicación. Sin comunicación no hay sociedad, sin comunicación no hay comunidad, sin comunicación no hay familia, sin comunicación no hay pareja, no hay reproducción, no hay intercambio de productos, no hay vida sin comunicación. Entonces, la primera cosa que debemos entender es que forma parte de nuestra naturaleza la comunicación, primero. Por supuesto. Segundo, otra cosa que yo debo entender es que la comunicación no se va desarrollando. Si bien es cierto, somos seres comunicativos por naturaleza,
al igual que somos seres vivos, eso no nos da vida en sí. O sea, respiramos. Pero lo que nos da vida es el ejercicio continuo de tratar de vivir, de irnos de vacaciones, de compartir con gente, de formar una familia para quienes lo queremos, para la gente que no quiere formar una familia, pero quiere tener mascotas también. Eso es parte de la vida. Entonces, lo mismo sucede con la comunicación. La comunicación está en ti como parte de tu naturaleza, pero la desarrollas con el ejercicio social, al igual que el ejercicio en un gimnasio. Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, mira, yo no sé por qué a mí nadie me llama, nadie se preocupa por mí. Llama tú, preocúpate tú. O sea, cultiva, ¿sabes? Y cuando nosotros vamos cultivando las relaciones, a través de las relaciones mejora nuestra comunicación. Algo que nos pasa mucho, y no sé si solamente es yo creo que más a los latinoamericanos, es que cuando nosotros viajamos a un país que no lo sentimos el nuestro, o de pronto que no sabemos el idioma, tenemos esa tendencia a buscar una comunidad solamente con la que nos identificamos, ¿ya? Y eso es muy propio de la especie, ya de la especie humana en general. Tú identificas un grupo al que solamente le gusta el rock y tú te identificas con esa música, pues pasa eso. Y estás, claro. Gustas de eso. Y está bien cuando ya formas parte de ese grupo porque es tu espacio y porque es tu gente y porque es tu comunidad. Sin embargo, como supervivencia de la persona, no te conviene. Es importante que nosotros nos vayamos mezclando con gente para aprender de la cultura, para aprender un nuevo idioma, para, yo qué sé, aprender de otras disciplinas, aprender nuevas ciencias. Entonces vas cultivando. Esa es mi segunda recomendación que yo le digo a la gente. Practica el ejercicio social para desarrollar un buen estilo de comunicación, una buena comunicación. Tercero, debemos estar súper claros que la calidad de la comunicación define la calidad de tus relaciones interpersonales y el trato que la gente te va a dar. ¿Ya? Y el trato que la gente te va a dar. A ver, ahí hagamos una pausa. Según cómo porque el que yo sé, el dicho es, según cómo te ven, te tratan, que nunca me gusta ese dicho, pero estoy muy de acuerdo. Y la otra es, entonces, según cómo te escuchan, también te tratan. Ay, parece que se fue un poquito la señal, pero estábamos conversando y platicando con Tatiana sobre la importancia de la comunicación y justo nos estaba contando de que puede haber esta parte, ¿no? De que cómo hablas, cómo dices las cosas, en qué momento las dices, en qué tono las dices, pues usualmente puede marcar una diferencia, ¿no? Y justamente esto es lo que usualmente nos pasa, ¿verdad? Simplemente las decimos por decir y simplemente las lanzamos por lanzar. Y a veces ahí es donde existe el problema. Vamos a darle un poquito de chance más para que se conecte. Pero sí, claro, la parte esta es muy esencial. Lo que platicábamos es bien esencial. Era cuál es el punto entre que si comentamos y decimos algo y de cómo lo decimos, porque claro, si lo decimos de una forma, por ejemplo, si estoy en un taller o algo y tenemos, y ya está de nuevo con nosotros, pero lo que conversábamos un poquito y lo que le estaba dando un poco de contexto hasta que se te vuelva a conectar la cámara, Tatiana, era de que según como lo decimos, también lo percibimos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos anclados en que sí, yo voy a ir bien vestido, voy a ir si es una entrevista de trabajo, voy a ir bien vestido con corbata, lo que sea, y así es como me van a dar el trabajo, pero también la parte es cómo lo decimos, ¿verdad? Y eso creo que es lo que estabas hablando en tu tercer consejo, tips. Sí, mira, yo siempre digo, el cómo te ven, te tratan, no solamente se refiere justamente a la parte de cómo estamos maquillados, que también, de cómo estamos vestidos, que también juega un papel fundamental, ¿ya? Porque a través de la apariencia nosotros damos una caracterización al mensaje. A través de la apariencia nosotros interpretamos un rol, un papel. Ejemplo de esto,
Si tú tienes una fiesta infantil y yo te digo, voy a contratar un payaso, pero el payaso llega vestido formal y no llega como payaso, ya el mensaje se empieza a distorsionar, Y muchas ¿vale? veces nos dicen, es que a mí me importan más los sentimientos que cómo se ve. Y a veces siempre digo, no, la verdad es la verdad. Si se ve bien, pues por ahí entra todo, ¿sí o no? Exacto, mira, y eso también forma parte de nuestros primeros instintos, donde nosotros nos sentimos en ambientes cómodos o no. Entonces, cuando vemos algo agradable, nos sentimos en un ambiente cómodo o no. Imagínate que vamos por la calle y vemos a alguien con un arma. Eso ya, tú no vas a decir, bueno, veamos cómo es por dentro. Tú no sabes por qué lleva el arma. Puede llevar porque quiere asaltar, puede llevar porque es un policía pero está vestido de civil, pero eso ya te genera tensión. Entonces, sí que juega un papel fundamental la apariencia, pero también juega un papel fundamental todo lo que pueda crearte una imagen. Entonces, yo en este momento puedo parar la cámara, tú no me miras, pero la gente está escuchando mi voz y vas a ver si yo soy una persona enérgica, vas a ver qué tipo de temperamento o carácter tengo, vas a ver si soy una persona impaciente o no. Es decir, se va a hacer una imagen mental que me puede a mí gustar o no. Pero lo importante aquí es que la comunicación siempre, como yo siempre les digo a todos mis alumnos y a la gente que conozco, la comunicación siempre va a ser divertida, Jorge. La comunicación siempre va a ser innovadora. Y La me gusta, comunicación siempre va a ser dinámica, pero por sobre todas las cosas, la comunicación tiene que ser estratégica. y me gusta cuando das los ejemplos, y no sé si tenemos el chance de hacerlo. Sé que tienes un poquito corto de tu tiempo y nos quitamos, pero sé que muchas veces en tus talleres das los ejemplos de de cómo decir el tono, de que si voy a conquistar a alguien y si voy con una mala gana, que si voy a dar una entrevista y no comunico la verdad y no comunico lo que quiero decir, y tal vez puedo ser muy inteligente, pero si no comunico de la forma correcta, o por lo menos trato, intento o rompo ese miedo, pues tal vez si estoy enojado y tengo un tono de voz bajito y hablo así, pues no me van a tomar atención de que estoy enojado. Y esa parte yo creo que es súper, súper clave, porque usualmente las comunidades migrantes, lo que pasamos es que cuando llegamos a un país nuevo y nos adaptamos, y la gente que está recién llegada tiende a usualmente bajar estos tonos o bajar las armas, obviamente a veces por el idioma, ¿no? El inglés o otros idiomas, pero más que todo por la parte cultural también. Entonces, ¿cómo, cómo le ves y como ya te decía, cuáles serían esos consejos que le puedes seguir dando a la gente que nos escucha? Porque usualmente lo que pasa es eso, ¿no? De que van al trabajo y les gritan, o van a algún lugar y les gritan, o van a alguna parte y aunque tienen esas ganas de comunicar, pues se aguantan por la pena o por el miedo. Mira, aquí hay una enorme diferencia y qué bueno que tocas ese tema, porque hay una enorme diferencia, Jorge, entre cuando yo trato de imponerme por resentimiento de cualquier tipo, cuando trato de imponerme, voy a trabajar en cualquier país que no es el mío y de pronto yo recibo un grito y yo genero un conflicto. Y entonces digo, a mí no me van a tratar, no me importa si son de aquí o de allá, a mí no me tratan mal, ¿ya? No me van a tratar mal. Ahí yo genero un conflicto, eso no es una buena comunicación. Yo lo que estoy generando es un conflicto, mas no estoy generando una imagen de liderazgo. ¿Cómo yo puedo generar una imagen de liderazgo? Se baja un poco, se calman las aguas un poco y yo me dirijo directamente a la persona y le digo, mira, Jorge, ¿podemos hablar? ¿Te puedo pedir una reunión? Estoy trabajando de esta manera, estoy haciendo esto, mis horarios son estos y yo recibí tu reclamo de una manera que creo yo no es justa. No me parece. Hiciste esto. Entonces, hay una diferencia entre la confrontación y el conflicto. El conflicto parte de un resentimiento, de un dolor. Y la confrontación del límite que tienes tú, que no lo puedes pasar porque están mis derechos y que yo no lo puedo pasar porque también están los tuyos. Entonces, es algo que sí la comunidad que está presente en otros países, independientemente en el país en el que esté, si habla o no habla el idioma, más allá de solamente entender la cultura del país al que vas, es también trata de adaptarte a través de una buena comunicación, y una buena comunicación jamás va a ser una comunicación conflictiva, Jorge, nunca.
O Entonces, sea, pero buscar sí, conflicto no es una buena manera de comunicarse. nunca, jamás es una buena manera. Entonces, mira lo que siempre yo he escuchado mucho es, a mí no me va a gritar esa persona porque yo le grito más fuerte. Y eso está generando solamente que te grites más y más, pero no llegar a un objetivo. Por eso te decía hace un momento, la comunicación tiene que ser, está obligada a ser estratégica cuando persigues un objetivo en concreto. Entonces, otra de las cosas es verdad lo que tú dices, que sobre todo la comunidad latina, cuando viaja a otros países, eh, tiende a colocarse en un plano de sumisión, ¿ya? ¿Por qué es eso? Eso lo venimos arrastrando desde los primeros hombres, los primeros seres humanos que habitaron la Tierra, porque cuando yo identifico un hábitat seguro, entonces yo también me acomodo, me siento cómodo o cómoda. Pero cuando yo percibo algún tipo de amenaza, cuando yo siento que algo representa una amenaza, pues me da miedo y entonces yo o me paralizo o genero un conflicto, no me adapto inmediatamente o huyo. Hay gente que se ha regresado de otros países porque dice, yo no me adapté, allá la gente es muy enojada, es muy brava, es muy conflictiva, es lo que sea, y se regresan. Y entonces dejan de lado un objetivo que tenían, un sueño que tenían, porque el entorno, según ellos, no era el propicio. Y es lo que debemos entender, el entorno no te va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es uno y adaptarse al entorno en el que estás. ¿Ya? Y aquí juega un papel fundamental también, y creo que muchas personas de las diferentes comunidades latinas lo dicen, ok, es mi identidad, ese es mi idioma. Sí, pero resulta que estás visitando otro país y es indispensable aprender el idioma, aprender la cultura, sin dejar de lado tu identidad. Entonces son muchos factores que juegan en contra a veces para la adaptación y que esos factores ni siquiera están afuera, Jorge. Esos factores están en nuestra cabeza, donde decimos es que no, esta persona es muy seria o esta persona es muy seca. Y yo siempre digo que lo rico está, tanto en la comunicación como en las relaciones interpersonales, lo rico está en ir conociendo gente diferente. Porque cuando conoces gente diferente, te adaptas a las diferentes circunstancias y realidades y desarrollas una habilidad de poder congeniar con un sinfín de temperamentos, de personalidades, de edades, de culturas, y esa gente realmente puede colocarse en cualquier punto del mundo y no le va a ser un imposible, sino un desafío. La parte de la comunicación política o de liderazgo, ¿cuál crees tú que son como lo primordial que debemos tomar en cuenta? Y más que todo, ¿tú piensas que la mayoría de políticos toman, o la mayoría de personas que están en la política, no quiero solo hablar de los políticos, que están en la política toman esta clase de cursos, esta clase de cómo mandar un mensaje? Por ejemplo, me acuerdo en un taller que estuve que hablaban mucho de cómo Obama, pues, específicamente aquí en los Estados Unidos, cambió esa forma de comunicar, que él empezó a salir ya sin corbata, con las mangas un poco más recogidas, ya no el típico político que salía con su corbata. Correa en su tiempo en el Ecuador empezó a salir ya sin camisa, salía con las camisas. Y no quiero hablar ahora de una tendencia política porque específicamente la conversación es cómo comunicamos para nosotros también aprender esas estrategias, ¿no? Y también cómo detectamos esas estrategias, porque también nos quieren vender algo y a veces no es lo que realmente es. Entonces también quería tener esta conversación porque usualmente pasa esto, ¿no? Trump, el presidente Trump ha salido, el expresidente salía mucho con su corbata roja todo el tiempo y todos estos hinge tienen un mensaje que a veces nosotros no sabemos cómo detectar. ¿Qué nos pudieras decir alrededor de ese tema, Tatiana? Mira, cuando vamos mejorando la calidad, lo que te decía, la calidad de las relaciones interpersonales, mejoramos quieras o no, eso es como un resultado implícito que viene, al mejorar las relaciones interpersonales, mejoramos la calidad de nuestra comunicación. Y cuando mejoramos la calidad de nuestra comunicación, nos volvemos también mucho más analíticos. Y lo que pasa con el mercado electoral muchas veces
es que ha perdido la capacidad de análisis porque justamente su comunicación es de muy baja calidad debido a que su núcleo de relaciones interpersonales es muy limitado y es de un estatus muy bajo y muy pobre. Y no quiero que se entienda en términos económicos, sino que se entienda de la exigencia, ya sea intelectual, cultural, social, que tienen esos grupos. Entonces, nada tiene que ver la educación formal, a pesar de que te aporta y forma parte de un crecimiento, pero no va por ahí, es de, ok, ¿cuánto yo me estoy exigiendo a mí misma el crecer en estos campos? Entonces, ¿qué pasa con el mercado electoral? Que se cree todo. Y aquí yo te voy a hablar de la manipulación. En el caso, por ejemplo, de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y en el caso, por ejemplo, de Barack Obama, ¿no es cierto? Manejaron una comunicación, Jorge, excelente, una comunicación brillante, ¿ya? ¿Por qué? Porque desarrollaron el carisma del candidato. Eso es lo que hicieron. Y le dieron una identidad tan fuerte que imagínate ahora, Barack Obama es de los presidentes más queridos a nivel mundial. Y si tú le preguntas a la gente, es un ser humano A pesar de que destacado, mucho por independientemente de lo que cada uno haya hecho, ¿no? En sus administraciones, en parte de la comunicación, comunicativamente. Exacto, estamos hablando netamente como Barack Obama, independientemente si fue expresidente o no, desarrolló un nivel de carisma que es muy querido a nivel mundial, él como persona, más allá de como presidente, porque incluso muchas de las masas que formaron parte de un mercado electoral o muchas de las masas a nivel global ni siquiera saben cuál fue el trabajo exactamente de Barack Obama y si fue bueno o malo. No están ni enterados de la parte política, sino de su trabajo comunicativo que ha sido magistral. Luego tenemos a un Rafael Correa que pasó casi exactamente lo mismo, pero lo hablamos ya a nivel micro porque estamos hablando ya acá en Ecuador, no es un país más pequeño, menos conocido y demás, pero sucedió lo mismo. Entonces, la comunicación en la política tiene que estar presente. Sin embargo, hay uno de los recursos importantes que utiliza la política, que es la manipulación. ¿Ya? La manipulación, y aquí yo siempre digo y hago mucho énfasis, la manipulación no es buen animal, es una herramienta comunicativa nada más, pero sí es la herramienta probablemente más barata de la comunicación, porque llega a las emociones, punto. O sea, no le interesa llegar a tu razonamiento. Aunque tenías una conversación con alguien la otra vez, creo que por el teléfono, pero aunque la manipulación tampoco está mala y no está buena, sino que a veces nos manipulan para cosas buenas y nos manipulan para cosas malas. Y, por ejemplo, las iglesias tienen una forma de comunicar, la religión tiene una forma de comunicar, independientemente si es bueno o malo, tienen una forma de comunicar. Incluso los líderes, ¿no? de las religiones se visten de una forma, se ponen y cuando mandan el mensaje también tienen alguna forma de comunicar y de manipular, ¿no? O sea, puede ir como de los dos lados, diría yo. Total, mira, ¿qué pasa con la manipulación? Y como bien lo dices, y ya voy a hablar un poquito sobre el tema de las iglesias, en la política, ¿qué es lo que hace? Construyes una dinámica como en 3 puntos de una pirámide, de un triángulo, ¿no? Donde hay el salvador, la víctima y el victimario. Esa es la construcción de la manipulación, salvador, víctima y victimario, donde yo llego al mercado electoral, ¿no es cierto? Y coloco a mi audiencia, primero bajo su autoestima y coloco a mi audiencia en un estado vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que dicen los políticos? Ustedes han perdido sus derechos, son gente pobre, gente que no ha estudiado y por eso el gobierno anterior, que pasa a ser el victimario, y por eso el gobierno anterior pasó por encima de ustedes, pero yo voy a cumplirles en este gobierno. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vulnerando mi audiencia, colocándolo en una situación de vulnerabilidad, bajando su autoestima, pero luego hago ver a alguien como un victimario, la culpa de y luego me coloco yo como salvador. Pero no te preocupes, yo vine a salvarte. Y esto puede pasar, este tipo de manipulación puede pasar tanto a nivel de pareja como a nivel de amigos, de colegas, de
dentro de las organizaciones, pero en política, Jorge, esta es la herramienta principal porque yo llego a las emociones de una cantidad de gente que en su gran mayoría ignora sobre las propuestas verdaderas de gobierno, porque sencillamente o no le interesó acceder o no tienen el acceso suficiente o justamente los grupos sociales son tan limitados en su conocimiento que entonces yo manipulo a lo más fácil que es las emociones. Manuel, Entonces, te quería nomás ahí hacer una acotación. Manuel López Obrador, el presidente de México, ha tenido una forma, ha sido uno de los mejores presidentes a mi perspectiva, pero estamos hablando estrictamente de comunicación, eh, para no salirnos del tema. En la parte comunicativa, bueno, uno no porque hace todas las semanas tiene un contacto con la gente, pero también de la forma en que la habla, la paciencia, el tono de voz, lo que siempre tú comentas, y la perspectiva y la pregunta va con esto que te quería decir. ¿Cuál es esa diferencia entre tener ahora un personaje que cuando te dicen las cosas y acatando lo que tú decías, imponiéndote las cosas y otra forma de comunicar, que ahora se está viendo ya constantemente y que la política ha ido desarrollándose en ese sentido, ¿no? De que ya la gente no le gusta que le impongan, que le griten, que le digan, y ya no es el típico discurso político de que íbamos y por aquí, por acá, por acá, que es como el discurso político bravo y de imposición. Ahora ya no es una declamación, claro. es un discurso político más como amigable, más de base, pues. ¿Por qué crees que se va dando estos cambios de discursos o de forma de comunicar? Mira, han ido surgiendo tantos grupos, tantas minorías, ¿ya? Tantas minorías, que también eso ha obligado que la comunicación sea un poco más informal y más cercana, ¿ya? A nivel político estoy hablando. Entonces, ahora la comunicación tiene que ser extremadamente cercana, inmediata, porque la capacidad, si nos vamos ya a la capacidad que tenemos de atención, el ser humano se ha reducido, pero de una manera brutal, justamente por el uso de la tecnología, porque ya no estamos de forma presencial, porque a través de recursos tecnológicos la comunicación debe ser inmediata. Entonces, son dos factores que entran en juego. Primero, la inmediatez del mensaje y la cercanía de la persona al momento de transmitir el mensaje a nivel político más todavía. Al existir estos grupos, ¿no es cierto?, estas minorías que cada vez han ido saliendo más, cada minoría tiene su particularidad. Y si tú te das cuenta, cada minoría, por ejemplo, hablemos de los grupos, yo que sé, de ciertas etnias o ciertas razas, ¿no es cierto? Tiene su particularidad en cultura, por ejemplo. Y entonces cuando tú te sientas a hablar con ellos a nivel político, también tienes que conocer parte de sus culturas también. Entonces todo eso hace que ya no sea una declamación, sino que se forje la comunicación, el discurso comunicativo, político, a través de una narrativa mucho más humana y mucho más cercana. Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando, cuando hablamos de narrativas, ¿cómo construimos las narrativas basadas en lo que queremos comunicar? ¿Cuál crees que es esa clave que nosotros necesitamos utilizar para ir construyendo esta narrativa? Que lo hacen usualmente los medios de comunicación, ¿no? Que van creando esta narrativa, van utilizando las formas de comunicarse. Ahora ya lo podemos hacer tanto visualmente como en las redes sociales, como por entrevistas, radio, pero ¿cómo podemos nosotros ir creando esta narrativa? Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que hacen el trabajo de derechos de los migrantes van buscando cómo crear esta narrativa alrededor de campañas, alrededor de, por ejemplo, crear una política pública para que puedan mejorar la vida, la calidad humana de los derechos o los derechos de los migrantes. ¿Cómo se va creando estas narrativas y cómo utilizamos la comunicación para crear esta narrativa alrededor de la gente, pero también alrededor de la parte política? Claro, mira, la narrativa debe nacer de varias fuentes, porque sí que si no, no cumples con el objetivo, sobre todo en una época de campaña, por ejemplo, o con
tu público objetivo que viene a ser un mercado electoral. Entonces, la narrativa de dónde tiene que nacer del objetivo que tenga el partido político, del objetivo que tenga la persona o del objetivo que tenga el gobierno, ¿ya? ¿Qué quiero yo lograr con el mensaje que voy a dar? Pero también es verdad que la narrativa debe ser coherente a los tiempos de mi audiencia. Es decir, Barack Obama ganó las elecciones, pero probablemente en 1940 un Barack Obama no ganaba. ¿Ya? Y probablemente el mismo Barack Obama, que fue tan exitoso a nivel de imagen política y de comunicación política y de gobierno en general, en el 2000, yo qué sé, 35, tampoco funcionaría un perfil como ese. Entonces, es cierto que nosotros también vamos construyendo narrativas que tienen que ir adaptándose a las necesidades actuales, políticas, sociales, económicas y de toda índole, de toda índole. Entonces, ahí entra el tema de ético, porque yo puedo tener como político un objetivo, pero digo, tengo que mentirle a la gente, porque si yo lanzo mi mensaje con esta narrativa de lo que yo quiero hacer, probablemente la gente no me vote. Entonces, yo tengo que ajustar mi narrativa a lo que la gente quiere escuchar, pero ahí ya no resulta ético. Entonces, siempre cuando se juega con la narrativa, sobre todo para cumplir un objetivo, en este caso puramente político, es importante determinar en qué punto de la línea estamos para no caer después en mentiras, en engaños, porque a la larga yo siempre digo, incluso en la política, que tiene tan mala reputación ya, llega un punto donde pierde credibilidad, sea el personaje público, sea el personaje político, sea el gobierno, sea el partido. Y eso, si tú quieres que funcione en un periodo de tiempo largo hacia el futuro, donde tú te puedas postular nuevamente, ya no a una alcaldía, sino a una presidencia, por ejemplo, donde de pronto el gobierno quiera seguir manteniéndose en el tiempo, tiene que fundamentar en una narrativa que sea coherente y que sea real. Y a veces estas narrativas son de manipulación, entonces yo creo que eso es lo importante y el por qué queríamos hacer esta entrevista. Era importante que nosotros sepamos también cómo están utilizando estas narrativas para poder manipularnos, para poder excluirnos a veces y para poder incluso poder oprimirnos. Te mando un fuerte abrazo, agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy. Te pido mil disculpas por la tardanza. Pero también no quiero irme sin antes pedir que compartas tus redes sociales, compartas dónde te pueden contactar y compartas cuáles son los talleres que das y también cuéntanos un poquito si viene algún taller, si hay algún proyecto en el que estés trabajando y te comprometemos para hablar un poco más de la parte del por el tiempo no pudimos hablar, pero sí quisiera tocar más el tema de la parte de la comunicación corporal, que me parece excelente. Me gusta mucho los talleres de cómo detectar mentiras. Eso sería súper increíble poder conversar en otro espacio. Pero sí, cuéntanos un poquito dónde te puede encontrar la gente, cómo se pueden contactar contigo y si hay algún proyecto en el que estás trabajando. Claro que sí, mira, la gente puede contactarme a través del Instagram como Tatiana Guerrero Comunicación. A través de mis redes sociales, de mi Instagram principalmente, Tatiana Guerrero Comunicación, yo estoy constantemente dando a la gente información de los cursos, de las asesorías que se van abriendo de los programas. En este año, en el 2024, estoy ya involucrada en un proyecto que viene de trabajo con mujeres, ¿ya? De trabajo con mujeres, de desarrollar el liderazgo social de las mujeres. ¿Por qué creo necesario, por qué lo he creído indispensable trabajar y abrir este proyecto? Porque justamente, Jorge, te encuentras con tanta cantidad de mujeres que tienen tanta carga emocional que les impide llegar hacia donde ellas quisieran llegar. Yo sé que muchos hombres me dicen, pero ¿por qué no abres eso también con los hombres? ¿Por qué no haces eso también con nosotros? Y yo nunca he sido fan de dividir como hombres, mujeres, pero creo que esta vez sí es necesario porque comparto mucho de mi experiencia de vida, tanto en lo que he logrado en el campo laboral como lo que he logrado superar en la parte personal de pareja y otros par de cosas que me han pasado. Entonces, siempre a mí me gusta compartir desde la convicción de lo que viviste. No inventarme o compartir a través de historias ajenas. Entonces,
Veo que es un espacio interesante, me lo han venido compartiendo y que se va a trabajar con el grupo de mujeres, no solamente el desarrollo de liderazgo, que es consecuencia de trabajar la parte interna de la mujer, sino también el aprender a saber cuáles son tus habilidades, aprovechar los conocimientos que tienes en diferentes campos y sobre todo a potenciar todo lo que la mujer como ser humano, no tanto como mujer, sino como ser humano, cuenta, tiene y que todavía muchas veces no se ha dado cuenta y que muchas veces a través de una pareja o porque le ha dejado la pareja o lo que sea que haya pasado a su alrededor o en su entorno, ha ido opacando todo el potencial que tiene. Entonces, eso es lo que se viene. Lo que me decías de los talleres de detección de mentiras, te cuento que ya estamos por lanzar un curso que va a estar grabado a través de una plataforma, pero toda esta información la van a tener a través de mi Instagram como Tatiana Guerrero Comunicación. Perfecto, entonces ahí ya saben, contáctense en el Instagram, si tienen y si quieren contactarla a ella personalmente también nos pueden enviar un mensajito. Y ahí le podemos pasar el contacto, está abierta, los talleres son increíbles. Ese taller de detector de mentiras, sí, ¿verdad? Ese está increíble, yo lo tomé, está buenísimo, y te enseñan incluso a leer el rostro, etcétera, etcétera. Eso me parece a mí súper chévere. Entonces nos quedamos comprometidos para la segunda entrevista de la parte de cómo leer el rostro y cómo detectar mentiras. Eso está pendiente porque también me han preguntado muchas personas, y te agradezco mucho por estar aquí. No sé si quieres mandarle un mensaje a la gente que te ha escuchado, que se va a tomar el tiempo en escuchar después. La gente lo ve más en la noche que durante el día, pero no sé si quieres mandarles un mensajito. Nada, primero agradecerte por el espacio, agradecerte por la invitación. Eres un gran entrevistador, déjame decirte, así que me ha gustado mucho esta entrevista y mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Mi campo es el de la comunicación. Siempre el mensaje que les voy a dar es que la comunicación es una herramienta de servicio hacia los demás, pero también es una herramienta de empoderamiento en hombres y en mujeres, donde quiera que estés. Muchísimas gracias. Así que a buscar el poder, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí conectados en su programa Desde el Sur. La próxima semana tenemos más programas aquí en Radio Jornalera. No se olvide, no se desconecte. Siga mandando los mensajes, siga organizándose y no se olvide de encontrar su poder. Este es su programa Desde el Sur y gracias, Tatiana, también. Te mando un saludote hasta Ecuador y ojalá que algún día te podamos tener aquí en vivo. Eso también va la invitación. Ojalá te podamos tener aquí en vivo. Gracias. Gracias, Jorge. Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida.